y soy el director adjunto de la Comisión Europea en España. ¿Qué nos espera en los próximos 90 minutos? Pedimos a todos que cierren, por favor, sus micrófonos. ¿Sí? ¿Podemos cerrar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos 90 minutos? Pues tendremos básicamente dos grandes bloques. En el primero habrá dos intervenciones de unos 15 minutos cada una. Empezará doña Xiana Méndez Bertolo, secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y le seguirá Matías Jorgensen, quien es jefe de unidad para América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea. Ambos abordarán tres cuestiones principales. En primer lugar, el papel que debe jugar el comercio internacional en la recuperación económica en el marco de esa crisis provocada por la COVID-19. En un marco geopolítico que es a la vez más agresivo, más proteccionista y también más nacionalista, populista. Miremos solo a Estados Unidos, a Reino Unido o a China. En segundo lugar, la consulta pública lanzada recientemente por la Comisión Europea sobre la revisión de la agenda comercial de la Unión Europea en ese contexto. Queremos escuchar a las partes interesadas sobre el rumbo que debe tomar la Unión Europea en defensa de los intereses de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Y del modelo europeo de economía social de mercado, claro, que es abierto al comercio y a la inversión, pero sin ser ingenuos, basada en reglas claras que se respetan. Y en tercer lugar, la situación actual de los acuerdos comerciales de inversión, como por ejemplo en Singapur, que entró en vigor en noviembre del año pasado, y de Vietnam, ya ratificado y que puede entrar en vigor en agosto, es decir, en muy pocos días. O, por ejemplo, los acuerdos con México y Mercosur, ambos aún pendientes de ratificación. Después, en el segundo bloque, tomará las riendas Javier Tahiri, periodista de ABC especializado en economía, para un debate de unos 40 a 45 minutos con los dos ponentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y, por cierto, anunciarle que ya hay más de 150 personas siguiendo esta retransmisión. Y sin más demora, paso la palabra a Xiana Méndez Bertolo, secretaria de Estado de Comercio. Y muchas gracias, Xiana, una vez más por tu tiempo y tu presencia. Xiana, cuando quieras. Muchas gracias, Jochen. Primero de todo, bueno, saludarte a ti y a Javier. Muchas gracias por la invitación a participar en este debate, que es muy oportuno por el momento en que se realiza, cuando tenemos que empezar a apuntar sobre las medidas de futuro que queremos para un sector que es tan importante para la Unión Europea y para España como es el sector exterior. Y un saludo también a todos los que estáis participando en esta jornada. Creo que han sido unos meses complicados, de grandes retos, también lógicamente de oportunidades, pero de muchos cambios que ahora debemos intentar identificar como coyunturales o estructurales. Y yo creo que esto se enmarca muy bien en esa consulta que acabas de mencionar, Jochen, lanzada por la Unión Europea, por la Comisión, acerca del futuro de la política comercial. Hay muchas iniciativas ahora mismo sobre la mesa por lo que se refiere a la política comercial. Existen desde antes de la pandemia, lógicamente. Yo creo que estamos atravesando un momento sumamente emocionante en lo que se refiere a nuevas iniciativas de la Unión Europea y en concreto en la política comercial, nuevas líneas de acción y nuevas iniciativas que, partiendo de la base, como muy bien mencionabas, de que la apertura comercial y el libre cambio basado en reglas es motor de crecimiento, pues también parte de una nueva concepción geopolítica y geoestratégica, donde debemos dejar a un lado la ingenuidad y sobre todo hacer que los instrumentos fantásticos que tenemos de política comercial funcionen verdaderamente y que el beneficio del comercio llegue a todos, a todos los agentes económicos dentro de la Unión Europea, con lo cual ya estoy adelantando mi conclusión, porque mi conclusión es que, lógicamente, el comercio exterior en esta recuperación de la pandemia debe jugar un papel fundamental.
Yo voy a comenzar hablando de la gravedad de la pandemia desde un punto de vista económico, para después analizar algunos de los cambios y de las tendencias que vamos a observar en la política comercial. Bueno, comenzaré diciendo algo que todos sabemos ya, que conocemos muy bien, y es que nos enfrentamos a una crisis económica sin precedentes derivada de una crisis sanitaria, provocada tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, que tiene además la dificultad añadida de pues, haber tenido un impacto asimétrico por sectores y también un impacto asimétrico por países, y además no sincronizado, lo que hace que en el momento precisamente en que Europa vuelve a abrir sus fronteras y vuelve a abrir también su actividad en general, hay regiones profundamente afectadas todavía en un momento ascendente de la curva en términos epidemiológicos, como es la región americana, con lo cual, digamos, los efectos económicos continúan, ¿no? Y cómo afecta a los demás mercados fuera de la Unión Europea, lógicamente, para una economía tan abierta como es el bloque europeo, pues impacta también en nuestro sector exterior. La magnitud de la crisis económica todavía es desconocida y va a depender de distintos factores. En primer lugar, de la duración de la crisis sanitaria a nivel mundial, de la capacidad de resistencia de nuestro tejido productivo y su capacidad de adaptación, de la resiliencia de la que siempre hablamos, de la estabilidad del sistema financiero, algo que de momento no es una preocupación fundamental, del mercado del petróleo también, que lastra el margen fiscal de muchos países para actuar, y en general de la capacidad de respuesta de nuestras políticas económicas también. Según los datos de la Comisión Europea, por no mencionar ya los del Fondo Monetario Internacional o la OCDE, porque la Comisión los publicó esta misma mañana, se prevé una caída del PIB dentro de la Unión Europea del 8,1% para 2020 y una recuperación del 6,1% para 2021. En España, y esto no es de extrañar, la crisis será más intensa que en otros países de la Unión Europea, solo por detrás de Italia. Lo que se prevé es un descenso del PIB, según la Comisión, de casi el 11% para 2020, y también una recuperación, eso sí, superior a la que experimentarán otros países, más fuerte, del 7,1% en 2021. Un factor esencial para esta consecuencia tan severa dentro de España desde el punto de vista económico es precisamente la afectación a los servicios y la afectación al turismo, que para nosotros es un sector de ingreso fundamental y que además recibe, digamos, es estacional y recibe su mayor ingreso precisamente en estos meses de mayo a octubre, donde recibimos pues, la gran mayoría de los turistas que nos visitan y, por tanto, gran parte de los ingresos anuales. En cualquier caso, Asia vuelve a ser el motor de crecimiento para 2020 frente a la Unión Europea y Estados Unidos, que retrasarán su recuperación al próximo año, porque China e India ya para finales de este año van a registrar incluso cierto crecimiento económico. Y la siguiente zona menos afectada será África subsahariana, fundamentalmente con la excepción de Sudáfrica, y América Latina y Oriente Medio, entre otras cosas por el estado también del mercado del petróleo, pues lastrarán también su crecimiento. Dos víctimas evidentes de la pandemia, que nos afecta de forma muy importante a la Unión Europea y a España, son el comercio internacional y la inversión. En cuanto a la inversión, la UNCTAD estima un debilitamiento notable de los flujos de inversión de entre el 30 y el 40% para el periodo 2020-2021, y sigue un año 2019 en cuanto a la inversión que fue de bastante ralentización también, bastante adverso para la inversión. Y lo que se refiere al comercio internacional, hay que decir que la pandemia llegó en el mes de febrero, marzo, en un momento en el que recibíamos buenas noticias desde el punto de vista comercial. En España cerró 2019, que fue un año de crecimiento de las exportaciones, récord en todo caso, pero con ralentización, pero cerramos con un muy buen mes de diciembre y abrimos 2020 con años, con datos de enero-febrero muy buenos, buenos, que nos retomaban a 2 años antes, ¿no? de crecimiento, de enorme impulso de las exportaciones. Sin embargo, esperamos que la crisis vaya a provocar una caída de los flujos globales de comercio más intensa todavía que la del Producto Interior Bruto.
Y según el Fondo Monetario Internacional, el comercio internacional podría estar cayendo entre el 13 y el 32% en 2020 y recuperándose entre el 21 y el 24% en 2021. Y decía que recibíamos buenas noticias a comienzos de año porque recuerdo que salió esta primera fase, se anunció la primera fase de este acuerdo comercial sui generis entre Estados Unidos y China, que rebajaba un poco la tensión, y también con un acuerdo de retirada con el Reino Unido refrendado a comienzos de año, que nos daba también pues unas perspectivas optimistas de cara al resto del año 2020 por lo que se refería al comercio. En todo caso, y además de las previsiones de cifras, lo que tenemos delante es un marco de muchísima incertidumbre y sobre todo con restricciones a la movilidad todavía por un tiempo, que es algo que sin duda alguna tiene un efecto, pues a lo mejor de forma muy evidente, muy inmediata sobre el turismo, pero que también lastra otro tipo de negocios y que en general lastra el comercio internacional. Tú lo mencionabas antes, Jochen, pero yo quisiera mencionar algunas de las tendencias que observamos en la pandemia, y quisiera comenzar por una muy importante, que es muy importante para la política comercial de la Unión Europea y para España también, que son las tensiones proteccionistas existentes, preexistentes a la crisis, pero que se agravan, y todos lo estamos viendo, tanto por la vía política y geoestratégica como por la vía también económica, a la vista de acontecimientos y anuncios muy recientes, como nuevas amenazas de Trump, que todos conocemos, y también compras masivas, reservas de mercado de productos estratégicos que hacen saltar también las alarmas, y todas estas tendencias proteccionistas parece muy probable que puedan continuar también en los próximos meses. La crisis económica, por otra parte, también ha causado acumulación de stock en algunos sectores, ha causado la reactivación más temprana de una potencia como es China, que es un país que se beneficia del grado de apertura de otros países, pero sin la reciprocidad, y por tanto ya estos elementos ejercen también una presión sobre algunos sectores potencialmente afectados que van a reclamar proteccionismo, que van a reclamar la defensa de sus intereses. También estamos viendo una elevada y una mayor presencia del sector público en general acudiendo al rescate y a la ayuda de muchos sectores necesitados, y a la vez esto puede provocar ciertas distorsiones en lo que denominamos level playing field o en competencia leal, y por tanto nuevas demandas de otros sectores no protegidos en los que no se ha acudido en ayuda de estos sectores que también reclamen protección, ¿no? Un segundo punto es la reordenación del sistema productivo internacional, algo de lo que también estamos hablando mucho, que es el replanteamiento de las cadenas globales de valor, en las cuales España, por ejemplo, se encuentra muy bien situada, incluso por encima del promedio de los países de la OCDE. Se observa una tendencia, en algunos casos, al acortamiento, aunque esto es mucho simplificar, porque en general lo que se observa también es una mayor búsqueda de resiliencia y seguridad, que no solo se obtiene a través del acortamiento de las cadenas, sino a través de la diversificación de los suministros, de los mercados de destino, de la consecución de un marco más estable y previsible de reglas que rijan esas cadenas globales de valor, o una regionalización de las mismas, y en este sentido España está bien situada tanto dentro de la Unión Europea como plataforma también de negocios hacia el Magreb, para seguir teniendo, digamos, un posicionamiento sólido en el futuro dentro de las cadenas globales de valor. Se está observando también un incremento de los costes del comercio, al menos de forma temporal, lo que hace que también tenga un impacto sobre aquellos eslabones más débiles, de menor valor añadido dentro de Disculpe, le pedimos otra vez que cierren sus micrófonos, por favor. Y los que no te vienen también la cámara para tener mejor conexión, por favor. Gracias. Sí, y Siana, tienes el micrófono desconectado. Siana. Secretaría de Estado, tiene que abrir su micrófono, por favor. Y los demás participantes, por favor, cerrarlo.
los micrófonos y también, de momento, las cámaras, por favor. Lo tengo desconectado hace mucho porque no sé si me lo habrán desconectado, que yo ni he tocado el ordenador. No Pues sé muy bien. Ha sido cerrado. Bueno, de las cadenas globales de valor, me habéis oído, ¿no? Ahí estábamos. Perfecto, Sí. entonces. Bueno, muy bien. Pues decía que además de ello, de las cadenas globales de valor, de los sectores ganadores que son la tecnología y la digitalización, también algunos servicios serán ganadores, aquellos que se puedan seguir prestando a distancia, mientras que otros tendrán que llevar a cabo reformas estructurales, como pueda ser el turismo, ¿no? Claramente. La intervención que decía antes del sector público también la vamos a ver en cuanto a la necesidad de favorecer aquellos sectores que han jugado un papel estratégico en la crisis, como pueden ser también el suministro de productos sanitarios, por ejemplo, también de los alimentos que nos aseguran el abastecimiento, el autoabastecimiento nacional. Y esta línea va, digamos, en paralelo al objetivo que plantea la Comisión Europea y que vamos a ver contemplado también en esta consulta recientemente lanzada, que es el concepto de fomentar la autonomía estratégica abierta, que puede parecer un contrasentido en sí mismo, pero que busca precisamente garantizar esa seguridad, esa resiliencia, esa mayor autonomía desde el punto de vista estratégico de la Unión Europea, pero con todos los beneficios de la apertura de los mercados, ¿no? Creemos desde el Gobierno de España, con que tengamos que dotar todavía de contenido este concepto, es perfectamente, no existe una dicotomía entre ambos conceptos y que es perfectamente posible compatibilizarlo. ¿Y cuál será el papel del comercio en la recuperación? Pues fundamentalmente creemos que el comercio ha de ser un factor de reactivación, un motor de recuperación. Ya lo fue en España en la crisis económica de 2008, fue ahí donde vimos un magnífico repunte de las exportaciones, del número de empresas exportadoras y sin duda ahora partimos además de una situación mucho más de mayor competitividad y más sólida de nuestro sector exterior, que además supone el 36% de nuestro PIB, si tenemos en cuenta exportación de bienes y servicios. Somos una de las economías más abiertas, solo por detrás de Alemania dentro de la Unión Europea. Nuestro grado de apertura a las importaciones y a las inversiones, lo sabemos, desde la Unión Europea ha contribuido sin duda a nuestro alto nivel de bienestar y en este contexto, cuanto menores sean las barreras al comercio, cuanto más previsible sea el marco en el cual exportamos e importamos, mayor será el efecto del comercio sobre la reactivación económica. Y por ello, en primer lugar, sería deseable un impulso al enfoque multilateral del comercio, un impulso a la reforma de la Organización Mundial del Comercio y un compromiso con la misma. Debemos defender el sistema multilateral de reglas transparentes y justas en el comercio internacional. Debemos también relanzar el enfoque multilateral, pero continuando a la vez nuestro compromiso con negociaciones bilaterales. Tú las mencionabas, Jochen, antes, pero tenemos ahora mismo sobre la mesa acuerdos de libre comercio muy ambiciosos que creemos que serán muy beneficiosos para la Unión Europea. Pongo en primer lugar el de Mercosur, porque estamos hablando de un mercado, del acceso al mercado de 260 millones de consumidores con gran potencial de futuro y que además es un acuerdo de libre comercio sumamente moderno y muy ambicioso, ¿no? De última generación. Y dentro de todos los acuerdos comerciales, además de México, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, el que podamos negociar también con el Reino Unido, pues va a ser fundamental, ¿no, Manu? Pues para España es uno de los primeros socios comerciales, tanto en términos de mercancías como de servicios, y por tanto nos interesa mucho tener un acuerdo que sea ambicioso y que sea muy, muy amplio. Por tanto, la Unión Europea tiene que, por un lado, perseguir las tentaciones proteccionistas que estamos viendo en otras potencias y a la vez perseguir una igualdad de condiciones de competencia, un equilibrio en el comercio y en la inversión. Decía al principio, dejar de lado esa ingenuidad y garantizar para nuestras empresas un acceso a los mercados que es el mismo que otros socios nos puedan, que podamos ofrecer a otros socios, ¿no? La Unión Europea se ha enorgullecido siempre de ser
un bloque comercial sumamente abierto que da un trato nacional a la inversión extranjera, pero nos encontramos en una situación donde debemos ser capaces de exigir también a nuestros socios unas condiciones similares. Y en el marco de las inversiones exteriores, esto es fundamental en estos momentos. Ahora mismo tenemos un reglamento que entrará en vigor en octubre para el control de las inversiones, que debemos adaptar cada uno de los países. Nosotros lo hemos hecho recientemente, y que no responde a un principio de protección o de defensa, sino precisamente a un principio de justicia, de equilibrar las condiciones en las cuales otros países acceden a nuestros mercados. Y para finalizar, dentro de la política comercial, no olvidar nunca, ni siquiera en este contexto de recuperación y de mercados resentidos por la pandemia, 4 líneas fundamentales que nos guían y que enmarcan los valores que también exportamos. Junto con mercancías y servicios exportamos a aquellos que son nuestros socios o nuestros potenciales socios, que son la sostenibilidad, los retos sociales, es decir, el trade for all, es decir, la inclusión de todos los agentes dentro del comercio exterior, que el comercio exterior, sus beneficios lleguen a todos los agentes comerciales, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, el fomento a la innovación, la competitividad y la transformación digital, que es lo que hará que la Unión Europea siga siendo un agente económico y con protagonismo en el escenario internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Secretaria de Estado, Xiana. Creo que subrayar la cifra que ha mencionado del 36% ya del PIB español que depende del comercio de bienes y servicios, y también que no hay dicotomía, ¿no?, entre no ser ingenuos y proteger lo nuestro, también exigir a nuestros socios esa reciprocidad y lo que se llama en inglés el level playing field, ¿no?, la justicia y las maneras que nos tratamos mutuamente, que sean iguales y justos. Pasamos entonces la palabra a Matías Jørgensen, jefe de unidad, como he dicho, de la Dirección General de Comercio y especialmente jefe de unidad para el comercio con América Latina. Le cedo la palabra para los próximos 15 minutos. Matías, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Jochen, por esta oportunidad de hablar y participar en este evento. Muchas gracias también a las autoridades españolas para compartir con nosotros esta plataforma para interactuar con periodistas y miembros de la sociedad civil. Yo pienso que en cierta manera Ana me ha facilitado la tarea bastante, porque en la sintonía permanente que existe entre la Comisión Europea y sus Estados miembros, yo pienso que en gran medida ha descrito dónde estamos en la política comercial, dónde estamos en la situación económica. Así, lo que yo voy a decir quizá va a ser un poco más breve, Jochen, así quizá también vamos a tener más tiempo para las preguntas que siempre, bueno, si no es la más interesante, es una parte muy interesante de estos intercambios. Pero otra vez, yo pienso que es un muy buen momento de tener esta reunión. No podía ser más oportuno. De hecho, como dijo Ana, estamos viendo cambios y retos muy importantes tanto en la Unión Europea como a nivel internacional. El multilateralismo está en crisis, esto es claro. No solamente es el sistema comercial mundial que está en crisis, es el multilateralismo en general que está bajo amenaza, porque grandes jugadores como Estados Unidos y China tienen ideas, tienen maneras de actuar bastante diferentes de lo que nosotros pensamos son los pilares del multilateralismo en el mundo.
Y tenemos también retos y desafíos importantes más cerca de nuestras fronteras en Rusia y Turquía y también esto en el ámbito comercial. Y como vimos antes, justo, bueno, a todo esto se agrega las consecuencias negativas del COVID-19, como si no fuera suficiente todos los desafíos que tenemos. Para nosotros en la Comisión Europea era indispensable reaccionar y la Comisión, como ustedes quizá lo saben, ha respondido con su propuesta para el plan de recuperación para Europa. Ese es un plan que proporciona acciones para ahora y una hoja de ruta para una Europa más sostenible, más resiliente y más justa para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Y en este esfuerzo político mucho más general, para nosotros es claro, y para mi comisario, es muy claro que la política comercial debe jugar su papel y debe contribuir a este esfuerzo a nivel europeo. Y por esto hemos lanzado hace apenas 3 semanas, el 16 de junio, una consulta pública para revisar la política comercial de la Unión Europea. Es una consulta en la cual queremos que todo el mundo participe y que todo el mundo tenga la posibilidad de contribuir. Y por esto es una consulta que está abierta hasta el 15 de septiembre y que incluye una serie de preguntas, 13 preguntas en total sobre el papel de la política comercial europea en el contexto post-COVID-19 y en el contexto de unos retos, de una situación muy complicada geopolítica actual. A continuación, yo entonces quiero referirme brevemente a lo que es este contexto global y qué son los principales desafíos recogidos justamente en esta consulta pública. En primer lugar, lo que dijo Anaxiana es bien cierto. El comercio es una parte fundamental de la Unión Europea. Nosotros somos el mayor exportador del mundo y es indispensable para nuestro éxito, para el trabajo, para nuestros puestos de trabajo que seguimos exportando. Actualmente 1 de cada 7 puestos de trabajo depende de las exportaciones. Pero no solamente exportamos, también importamos. Y por esto, como dijo Anaxiana, esta idea de una autonomía, pero abierta. Nosotros necesitamos importar para suministrar a todas nuestras empresas las materias primas esenciales y los insumos intermedios, porque si no, no vamos a mantener nuestra ventaja competitiva y tecnológica. Y más allá de estos beneficios puramente económicos, la política comercial también promueve y protege nuestros valores y normas. Es un vehículo importante para el posicionamiento geopolítico y para promover valores como respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima. Los derechos sociales y laborales y también, como podemos ver en los últimos acuerdos que estamos negociando, la igualdad de género. Y yo pienso que con nosotros lo que queremos asegurar es que la política comercial no se queda en una torre de ébano. La política comercial debe contribuir, debe mostrar que contribuye a resolver los grandes temas y los grandes retos de la sociedad que tenemos y abordar también los desafíos generacionales. La transición digital y ecológica, estos son unas de las prioridades políticas de la Comisión Europea que ustedes saben quizá que han sido definidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,
desde que tomó posesión desde que ha asumido las funciones de presidenta. Ahora, las palabras claves son, como dijo Anaxiana, mayor resiliencia interna y externa, y esto a través del modelo de autonomía, estrategia abierta. Es un concepto muy importante, ¿no? Porque cuando uno habla de autonomía, uno puede fácilmente caer en el proteccionismo. Eso es lo que hemos visto en otros de nuestros socios. No todos. Y yo pienso justamente, si vemos un poco a América Latina, podemos ver que ellas no han caído en esta tentación. Pero otros jugadores lo han hecho. No, yo pienso que no tenemos que mencionarlos abiertamente, pero es claro que esa es una tentación. Para la Unión Europea, lo que queremos es tener una autonomía, poder reaccionar frente a otras crisis, por ejemplo, como el COVID-19, pero no podemos ir en autopiloto, porque la próxima crisis puede ser completamente diferente. Puede ser que en la próxima crisis lo que no vamos a necesitar máscaras, no vamos a necesitar ciertos medicamentos, vamos a necesitar otros temas. Por esto, cadenas de valor resilientes y buenas colaboraciones con socios comerciales es la mejor medida que podemos adaptar. Pero además de esto, es claro que tenemos una función esencial de la política comercial, también va a ser la recuperación socioeconómica y el crecimiento. Como explicó Anaxiana, estamos enfrentando una profunda recesión mundial, y es claro que en esto tenemos nosotros que utilizar este motor que es la política comercial. Además de los instrumentos, las herramientas presupuestarias o internas de la Unión Europea. Pero esto tenemos que seguir. Y por esto ustedes van a poder ver con esta comisión una continuación de la política de aprovechar de las oportunidades de crecimiento que existen en el extranjero. Tenemos una muy buena red ya. Tenemos, de hecho, la mayor red de acuerdos comerciales de todos los países en el mundo. Tenemos redes con 76 países en el mundo, pero podemos todavía hacer mejor. Y hay unos desafíos que tenemos frente a nosotros, o de concluir negociaciones como Indonesia y Chile, o asegurar la ratificación de acuerdos muy importantes como el acuerdo que tenemos con Mercosur o con México, que ya, para los cuales ya se ha acabado la negociación. Y además de esto, evidentemente, están las negociaciones con socios más lejos como Australia y Nueva Zelanda. Pero además de esto, no solamente negociar, tenemos que asegurar que podemos, que no solo podemos, pero no, que las empresas europeas, que los jugadores, que las personas, que las empresas aquí en Europa puedan aprovechar de las oportunidades que creen estos instrumentos. Y por esto ustedes van a ver en los años que vienen un énfasis muy grande en el respeto, en asegurar el respeto de nuestros socios de sus obligaciones comerciales, de sus obligaciones o en el marco de la OMC o en el marco bilateral. Y por esto vamos a crear, esperamos que pronto se nombra el representante especial para la implementación que se va a situar dentro de la DG Comercio. Además de esto, yo diría que hay dos temas más. Como dije, tenemos que promover la transición ecológica y un comercio más sostenible y responsable. Dos prioridades para esto. Uno, capítulos fuertes sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos. Y segundo, la iniciativa que tenemos para tener los acuerdos de París sobre el cambio climático como
como parte de las cláusulas esenciales, de los elementos esenciales de cualquier acuerdo comercial futuro que vamos a negociar. También vamos a ocuparnos mucho de esta idea del level playing field. No me acuerdo cómo se dice en español, pero y evitar esta tentación de ser ingenuas. Yo he trabajado bastantes años en la política comercial. Yo pienso que si uno mira lo que hemos hecho, y todos los acuerdos que hemos concluido, y también la utilización activa que hemos hecho, por ejemplo, de todas las herramientas que tenemos para la política de defensa comercial, ingenuas no hemos sido exactamente. Pero con los desafíos actuales que tenemos y con las medidas unilaterales y altamente anticompetitivas de jugadores en Estados Unidos o en China. Con China tenemos un problema enorme de subsidios a la exportación. Hay que estar listos para utilizar todos los instrumentos que tenemos y además de esto agregar nuevos instrumentos. Y por esto por esto queremos que se tomen unas decisiones a nivel europeo para garantizar más reciprocidad en los mercados de compras públicas. Queremos fortalecer nuestra posibilidad de resistir contra las medidas que toman otros países, no en general para proteger su industria, sino estas medidas que toman otros países que apuntan a políticas específicas europeas que nosotros pensamos necesarias. Por ejemplo, el impuesto sobre las transacciones digitales. Esto sería un buen ejemplo. Mira, yo pienso que no me voy a extender mucho más. Tenemos una política comercial muy activa, contribuye a la recuperación COVID-19, persigue, asegura ventajas comerciales para nuestras empresas, refleja nuestros valores y tiene que contribuir a todo este cambio ecológico y esta lucha contra el cambio climático que es tan importante hoy, tanto a nivel actual, nacional, como a nivel europeo. Yo les invito entonces otra vez a participar, a leer el papel que hemos publicado y a participar en esta consulta muy amplia que vamos a tener hasta el 15 de septiembre de 2020. Esto nos va a facilitar a la Unión Europea la tarea de tener una política comercial democráticamente legítima y nos va a ayudar mucho en también este intercambio continuo que vamos a tener con los Estados miembros sobre lo que va a ser la política comercial durante esta comisión. Muchas gracias, Jochen. Muchísimas gracias, Matías, a ti. Sigo un minuto más con el acento germano-danés en español, pero creo que se nos entiende más o menos. Quiero subrayar solo 2 puntos de Matías. Las medidas contra el dumping, ¿no? Contra las ayudas del Estado. Acabo de verificar las cifras. En nuestro último informe tenemos actualmente en vigor 121 medidas antidumping y 16 medidas antisubsidios contra las ayudas del Estado en vigor contra países terceros. Y si miramos un poco más el detalle, 93 de esos 150 medidas están dirigidos contra prácticas del país asiático más grande, que es China,
y unos 10 contra Rusia. Eso como datos para subrayar que creo que los instrumentos de defensa de la Unión Europea funcionan. Esas medidas, lo hemos calculado también, han protegido más de 350.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. Simplemente subrayar que las medidas existen, las utilizamos, pero es verdad, tenemos probablemente que añadir más instrumentos en esa caja de herramientas, como puede ser la protección de sectores estratégicos que ha mencionado la secretaria de Estado, Xiana Méndez, cuando países terceros van de compra, ¿no? Actualmente, con los valores de nuestras empresas europeas por los suelos, por la crisis, y tenemos que proteger, creo, esas empresas estratégicas en suelo europeo. Ahora, acaba prácticamente mi papel de maestro de ceremonia. Paso la palabra a Javier Tahiri, periodista del ABC, que moderará los próximos 45 minutos de debate con todos ustedes y le va a explicar cómo quiere que organicemos ese debate. Muchísimas gracias y Javier, cuando quieras. Genial. Muchas gracias, Johan. Yo voy a recordar un poco el funcionamiento del turno de preguntas. Lo he dicho al principio, pero como ha habido tanta participación y tanto intercambio dialéctico y comercial, yo creo que será bueno recordarlo. En principio, el cauce que hemos habilitado es formular las preguntas en el chat, presentaros por vuestro nombre y apellidos y la empresa, medio de comunicación para el que trabajáis. Y lo que sí os ruego, que vamos a intentar hacer un debate ágil y dinámico por esta vía y, en todo caso, si algún compañero de los medios de comunicación, algún periodista, quiere levantar la mano y hacer la pregunta, formularla directamente, puede hacerlo y no hay ningún problema. Pero vamos a intentar hacerlo por el chat simplemente por el elevado número de participantes que hay. Y bueno, yo sí que tengo, hay varios puntos que habéis tratado que a mí me han llamado la atención especialmente. Y a ver, por un lado, el hecho de, como ha mencionado Xiana, de que el comercio sea una de las palancas, ¿no?, para salir de la crisis, ¿no?, con un 36% del PIB en el caso de España y en el caso de Europa siendo la gran potencia comercial mundial. Y cómo ahora un poco el comercio mundial está en un momento de debate, como ha señalado Matías, ¿no?, porque el multilateralismo está en crisis y la Unión Europea aparece como un modelo entre las amenazas de China y de Estados Unidos, ¿no? Aquí entraría pues la reforma de la Organización Mundial de Comercio, como el reposicionamiento, ¿no?, de las cadenas de valor que habéis destacado, ¿no?, que también ha dicho Johan. Y yo creo que en este punto yo sí que tenía una pregunta, mientras los compañeros y los asistentes van formulando las preguntas que tengan, que era precisamente sobre la tasa de servicios digitales que ha apuntado Matías. Estados Unidos ha planteado que pueda haber restricciones o amenazas futuras en cuanto, por ejemplo, al campo español. Yo no sé qué planes tiene la Comisión Europea y el Gobierno de cara a esta posibilidad que se plantea. Javier, si quieres comienzo yo. Bueno, aquí recordar que cuando sucedió, digamos, el pionero en aprobar un impuesto similar dentro de la Unión Europea, pues fue en su momento Francia, que recibió ya pues ese anuncio por parte de las autoridades americanas de emprender una investigación porque consideraban que el impuesto, tal y como estaba diseñado por el gobierno francés, era discriminatorio y afectaba solo a empresas americanas, la conocida tasa GAFA, ¿no?, de 4 multinacionales americanas. Bueno, actualmente, en ese momento hubo muchísima solidaridad y Matías lo recordará también. Hubo muchísima solidaridad por parte de todos los Estados miembros hacia Francia, porque consideramos que la respuesta por parte de las autoridades americanas era absolutamente desproporcionada y además no legítima. Aquí hay que recordar que en materia fiscal, pues lógicamente cada Estado es soberano y que además esta idea no nace de la nada, sino que el impuesto sobre determinados servicios digitales es un trabajo de largo recorrido dentro de la OCDE, incluso un trabajo de largo recorrido también dentro de la Unión Europea y que responde a la realidad de los negocios actuales y de equilibrar precisamente lo digital, el ámbito digital,
con el ámbito analógico, de forma que se eviten precisamente discriminaciones, ¿no? Hoy en día la residencia de los negocios lo es todo en el plano fiscal y, por tanto, pues aquellos negocios que no tienen residencia en sí mismos necesitan un nuevo diseño fiscal. Y a eso respondía un grupo de trabajo creado dentro de la OCDE, del que Estados Unidos también participaba. Y en este sentido, ahora que también el gobierno español ha anunciado la decisión de llevar a cabo esta innovación desde el punto de vista tributario, y no solo, sino otros muchos países de la Unión Europea también, recibimos un anuncio por parte de las autoridades americanas de iniciar un proceso de investigación para determinar si el diseño es discriminatorio o no. Hay que decir que el diseño, en el caso español, va en línea con todo lo que se ha estado debatiendo dentro de la OCDE y que se parece mucho al diseño que ya en su momento la Unión Europea elaboró, y que en absoluto es discriminatorio. En absoluto es discriminatorio, se refiere a grandes empresas. Por tanto, lo que vamos a hacer es, desde luego, dialogar, como hemos estado haciendo, como hicimos también a principios de año con las autoridades americanas, para explicarle en qué consiste este impuesto y por qué realmente no discrimina, digamos, por el origen de las empresas, y que se aplica sin distinción de nacionalidad a cualquier empresa que se mueva, digamos, en el ámbito digital, en grandes números, fundamentalmente multinacionales, pero que por supuesto también afecta a empresas comunitarias. No sé si Matías o Johan tienen algo que decir en cuanto al ámbito europeo, o pasamos ya a las preguntas que han empezado a aparecer. Yo quizá solamente un par de comentarios más a lo que agrega, para agregar lo que dice Xiana Méndez. Este tema ejemplifica muy bien por qué es necesario modernizar las reglas y por qué no podemos vivir con unas reglas en la OMC, por ejemplo, que se adaptaron al principio de los años 90 y que intelectualmente se hicieron en los finales de los 80, que casi no existió el Internet. Ahora, con este comercio electrónico, tenemos una multiplicación de negocios que hacen cruzando fronteras, ¿no? Por esto es necesario mejores reglas de la OMC en este tema, o mejores reglas también en la OCDE. La respuesta no es el unilateralismo, pero sí hay medidas unilaterales. Nosotros en la Comisión Europea estamos convencidos de que es necesario que Europa tenga las armas y las posibilidades para responder y defenderse. Gracias. De acuerdo. Bueno, pues ya han empezado a aparecer las preguntas, ha animado el debate. En primer lugar, pues aquí hay varias cuestiones que apuntan al mismo arista. Por un lado, Federico Steinberg, del Instituto Elcano, pregunta si hay ya candidato europeo de consenso para presidir la Organización Mundial de Comercio. Y mi compañero Daniel Caballero, de ABC, también señala que si va a renunciar la Unión Europea a ese puesto, y qué posibilidades tiene la ministra de Asuntos Exteriores para ello. Bueno, Federico, hola. ¿Cómo no ibas a preguntar eso? Bueno, tenía otra pregunta antes que era también de más fondo, ¿eh? Esta era la... Pero hay otra antes también. Sí. Perdón, después pasamos a esa también. Sí. Bueno, respecto a esa, Federico, simplemente mencionar que todos conocemos la trayectoria brillante de la ministra de Asuntos Exteriores y, por tanto, bueno, pues tienen muchísimos activos, ¿no? En cualquier caso, para, si así fuera, ser candidata a la Organización Mundial del Comercio. Pero a día de hoy no hay un candidato de consenso. De acuerdo. Y siguiendo con la primera pregunta de Federico, también, bueno, él planteaba en qué estado está el diseño y la posible aplicación del Carbon Border Tax y cuáles son las posibles implicaciones que puede tener por parte de Estados Unidos y China y cómo reaccionaría la Unión Europea, claro. No sé si Matías o Johan quieren...
Sí, esto, bueno, no estamos hablando de un Carbon Border Tax, estamos hablando de un Carbon Border Adjustment Mechanism. Y es en este contexto es importante subrayar que si vamos a adoptar una medida así, el objetivo principal de una medida así no va a ser comercial, ¿no? La idea es tomar medidas justamente para atacar el tema del problema de cambio climático. Así, de todas maneras, sería algo que debería asegurar que no hay ninguna discriminación entre la manera que se aplica a productos o a empresas europeas. La idea no es dar una ventaja o proteger la industria europea. La idea es tomar una medida que va a ayudar a combatir el cambio climático. Todavía queda bastante intercambio sobre cómo exactamente hacerlo. Estamos trabajando en esto y seguramente vamos a tener que trabajar bastante con los Estados miembros una vez que tenemos las ideas claras. Sí, igual de mi parte simplemente subrayar que es un tema de coherencia, ¿no? Si nuestro principal tema actual aparte de la recuperación económica del COVID-19, es la lucha contra el cambio climático, creo que es un tema de coherencia y decir si las renovables y la transición ecológica debe ser nuestra estrategia de crecimiento, tenemos que también evitar que hay una fuga de carbono europeo, ¿no? Que hay empresas que deslocalizan para producir más suciamente fuera y reimportar a Europa. Es una cosa que, por supuesto, mejor se hace a nivel global con todos y allí nos duele tanto que Estados Unidos no está en el Acuerdo de París, ¿no? Pero tenemos que tener esa coherencia, creo. De acuerdo. Pues aquí, aprovechando que nos estamos adentrando, ¿no?, en terrenos medioambientales, hay varias preguntas al respecto sobre cómo se imbrica la política comercial y medioambiental de la Unión Europea. Alfonso Gavarrón pregunta por que si hay alguna medida concreta en materia comercial para reforzar el Pacto Verde Europeo, y Gabriel Tenezaro, de Cooperativas Agroalimentarias, señala que si se van a plantear los acuerdos ya firmados para incorporar este arista. No sé si Matías o Johan. Perdón, la pregunta era si vamos a incorporar el tema del Acuerdo de París en los acuerdos ya existentes, ¿no es cierto? Sí, los nuevos criterios medioambientales, sí, efectivamente. Y el Pacto Verde Europeo también. Sí. Ok, bueno, yo pienso que, bueno, en primer lugar, los objetivos de integrar el desarrollo sostenible, tanto en referencia a las normas medioambientales como a las normas laborales esenciales, forma parte de la política comercial desde hace tiempo ya, ¿eh? Esa es una política que empezamos con el acuerdo con Corea en 2010 y que seguimos entonces con todos los acuerdos después, el acuerdo con Perú y Colombia, etc. Y cada vez a través sobre todo de un capítulo de desarrollo sostenible que incluye básicamente 3 obligaciones: la obligación de ratificar los acuerdos mencionados, medioambientales y laborales, la obligación de implementar de manera eficiente, efectiva, y la obligación de no derogar para atraer inversiones o fomentar el comercio. Y pues estos acuerdos estos capítulos se fueron desarrollando y se hicieron cada vez más preciso. Un buen ejemplo de esto es el acuerdo que tenemos con Mercosur. Un acuerdo que muchas veces está criticado por una u otra razón, porque la gente dice que tiene un efecto medioambiental malo, pero el acuerdo con Mercosur es muy importante en el contexto del cambio climático y del desarrollo sostenible, porque es un acuerdo que bilateraliza las obligaciones de Brasil
sobre el cambio climático que han suscrito a nivel multilateral en un marco bilateral con nosotros. Y además con esta idea de que se debe implementar de manera efectiva, etc. Así, para nosotros, esta referencia muy específica al Acuerdo de París y a las obligaciones suscritas por Brasil es un muy buen ejemplo de cómo este tema es cada vez más importante. Y además de esto, en este capítulo hay un proceso de resolución de controversias específico si nosotros pensamos que Brasil, otro país de Mercosur, no cumple con sus obligaciones. Además de esto, vamos a incluirles en los acuerdos nuevos. Pero yo diría que sería altamente complicado incluirlo en los acuerdos ya existentes. Si hay revisiones de estos acuerdos, yo pienso que sería absolutamente lógico tomar el tema y tratarlo con los socios de la misma manera que, por ejemplo, cuando modernizamos el acuerdo con México, que tuvimos un acuerdo ya de 2000, que cuando le modernizamos a través de la negociación que duró de 2016 a 2018, lo modernizamos de manera muy importante. Incluimos un capítulo sobre desarrollo sostenible, incluimos por la primera vez un capítulo sobre comercio y anticorrupción, ¿no? Así, esta posibilidad de modernizar los acuerdos, siempre lo vamos a utilizar. Pero reabrir los acuerdos existentes sería altamente complicado, yo diría. Y tampoco, bueno, con una conclusión muy cierta, unos beneficios poco tangibles, yo pienso. Sobre todo porque tenemos estos capítulos muy buenos sobre el desarrollo sostenible. De acuerdo. Javier, sí. Perdona, solo por añadir, porque sí me parece muy importante lo que ha dicho Matías respecto al Mercosur, y es que efectivamente hemos tenido que enfrentar muchísimas críticas, ¿no? Cuando los incendios del Amazonas el año pasado, poco después de concluir el texto, y realmente en ese sentido es un acuerdo de última generación porque es un capítulo de desarrollo sostenible sumamente elaborado y moderno que incluye cláusulas de reforestación, compromisos muy concretos de cumplimiento efectivo del Acuerdo de París, el elemento reputacional está ahí, incluso la inclusión de las poblaciones indígenas en las cadenas de la industria, en las cadenas de valor de la industria maderera. Y decir que estos capítulos de desarrollo sostenible no quedan en papel mojado y que, por ejemplo, tenemos también el ejemplo de Vietnam, donde la parte laboral, lo referente precisamente a los compromisos de Vietnam en materia laboral, de suscripción de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ya solo la firma del Acuerdo de Libre Comercio supuso un incentivo suficiente para el gobierno de Vietnam, hasta el punto de que ahora mismo está modernizando toda su legislación laboral. Y eso fue gracias a que se estaba aproximando, digamos, la fecha de suscripción del Acuerdo de Libre Comercio, y hemos visto que han ido cumpliendo su calendario precisamente de ratificación de las convenciones y de adaptación de su legislación. Y por último, en la línea de algo que apunta antes Matías, también en la modernización del acuerdo con Chile, esa introducción de la igualdad de género, de la participación de la mujer en el comercio exterior, es algo nuevo que también tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y que se aprovecha esa modernización para introducir también un elemento que es muy innovador. De acuerdo. Pues simplemente algunos compañeros me estaban preguntando sobre para preguntar sobre la dirección de la OMC, para saber cuál es la postura de la Comisión Europea sobre la candidatura de la ministra de Asuntos Exteriores. No sé si tenéis algo que comentar, Johan o Matías, y procedemos a las siguientes preguntas. Yo puedo agregar un punto y es que para nosotros pensamos que es muy importante que la Unión Europea llegue a una posición unida en este tema. Y por esto tenemos, con muy buena experiencia de las dos últimas selecciones de candidatos,
un proceso de consideración, de intercambio entre la Comisión Europea y los Estados miembros dentro del Comité de Política Comercial y a través del cual nosotros definimos, buscamos y intentamos lograr una posición europea única sobre este punto. Lo hemos logrado las últimas veces y yo confío y yo espero que también lo vamos a lograr esta vez para que podamos entonces apoyar la mejor candidata o candidato. De acuerdo. Bueno, luego, en cuanto a las relaciones comerciales con Estados Unidos, Mark Ibáñez de Yale preguntaba cómo se encaran las relaciones comerciales después de las elecciones presidenciales de noviembre y si estamos preparados para una guerra comercial con Estados Unidos. Y al respecto, ahí aprovecho para preguntar cómo puede influir o cómo veis que puede influir esto en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que lleva tanto tiempo demorándose. Una pregunta sencilla y fácil, ¿no? Bueno, yo pienso, en primer lugar, hay que evitar de acabar en una situación en la cual se habla de una guerra comercial con Estados Unidos. La relación comercial e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea es la más importante del mundo, ¿no? Forma parte de la espina dorsal del sistema global de comercio. Así nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar roces, evitar problemas con Estados Unidos y aumentar las posibilidades. Y pensamos que hay varios temas en los cuales podemos avanzar. Por un lado está la negociación TTIP. Pero la negociación TTIP ya no está viva, ¿no? Ya se ha puesto al lado. Tenemos otra iniciativa con Estados Unidos, que es la iniciativa que acordó el presidente Juncker en su tiempo con el presidente Trump para una liberalización para ver si se podía liberalizar una parte del comercio en bienes industriales. Esto sería completamente compatible avec la OMC. Así, yo pienso que tenemos un camino que es aprovechar la posibilidad de mejorar el comercio bilateral. Además de esto, queremos trabajar con los Estados Unidos sobre la reforma de la OMC, del sistema multilateral, porque puede ser que no coincidimos en la manera que los Estados Unidos están atacando o tratando de incentivar, digamos, a otros socios de reformar el sistema multilateral, pero coincidimos en varios puntos del análisis. Por ejemplo, sobre el problema, uno de los problemas con China. La situación es que China tiene vía libre para invertir y establecerse y hacer muchos negocios tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y nosotros no tenemos esta misma posibilidad. Y este es un problema. Y también tenemos el tema de los subsidios industriales, que, otra vez, las reglas de la OMC no corresponden a lo que es el problema hoy. Cuando se hicieron las reglas de la OMC sobre los subsidios, el gran problema eran los subsidios agrícolas, no los industriales. Hoy el tema es los subsidios industriales. Pero además de esto, sí hay necesidad de defenderse contra las medidas unilaterales de Estados Unidos. Por ejemplo, lo vimos en las medidas de salvaguardias que tuvieron para el acero, o la amenaza que han hecho varias veces de tomar medidas para los coches. Nosotros vamos a seguir trabajando para dar respuestas rápidas y eficientes. Y lo mismo vamos a hacer en lo que se refiere
a las disputas que tenemos con Estados Unidos sobre Boeing Airbus, ¿no? En el cual Estados Unidos han aplicado aranceles de retorsión. Bueno, nosotros ahora vamos a tener nuestras posibilidades y, si necesario, después de la trascendencia del OMC, nosotros vamos también a proceder sin manos temblantes de imponer sanciones si es necesario. Ahora, ¿va a cambiar las cosas si no se reelige Trump? Puede ser, pero también es claro que esta resistencia o esta relación fría, digamos, de Estados Unidos con el multilateralismo es algo que es una tendencia constante y creciente en los últimos años. Hemos venido de una situación en la cual Estados Unidos era el impulsor de acuerdos y de sistemas multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el GATT o la OMC, a una situación en la cual los Estados Unidos no están apoyando varias iniciativas muy importantes multilaterales en el mundo. Empezó con los acuerdos medioambientales importantes en los años 90, como la Convención sobre el Cambio Climático o la Convención para la Protección de la Biodiversidad, siguió con la Corte Internacional de Justicia. Así, ese es un tema, yo pienso, que va a seguir, aún con nuevo presidente. Y vamos a ver cómo colaboramos o cómo lo enfrentamos. De acuerdo. Pues bueno, entre las preguntas directas, bueno, Alicia Miralles de AMEC había levantado la mano, pero la ha bajado, no sé si quiere formular la pregunta o a lo mejor quizá la pregunta ya haya sido realizada. En todo caso, voy agrupando más preguntas. Sí, Alicia parece que levanta la mano, así que si quiere hablar, tiene que activar el micrófono. Hola, muchas gracias. Perdonar, es que no encontraba el icono del chat para poder formular la pregunta. Muchas gracias a todos los ponentes. La exposición de la Secretaria de Estado, la verdad es que va muy en línea en el documento que realizamos hace poco desde AMEC, que es Claves para el Cambio del Modelo Productivo. Muy en línea todas las propuestas y todo lo que ha dicho, con lo cual en este sentido vamos alineados. Y nos preocupa especialmente, y la pregunta que quería hacerle a la Secretaria de Estado, la mejora de la imagen de España como país industrial. Y a este respecto me gustaría preguntarle si desde la Secretaría, desde el Ministerio, se están tomando medidas para esta mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, por un lado, de la imagen, efectivamente es uno de los factores de preocupación. Ahora mismo nosotros tenemos una estrategia de internacionalización a 10 años que sienta las bases de lo que es la agenda público-privada, que vosotros también conocéis, en un marco estable, ¿no? En un marco previsible de política cuasi de Estado, donde no está sometido a los ciclos políticos. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de garantizar una continuidad, digamos, en las prioridades y de situar siempre el comercio exterior como una política esencial de crecimiento, ¿no? Dentro de eso, aprobamos nuestra estrategia cada 2 años. Y ahora mismo estamos con el Plan de Acción 2019-2020, pero claro, la pandemia nos coloca también en la necesidad de hacer alguna modificación sobre el plan y no queriendo esperar al año que viene, estamos realizando un plan de choque para las próximas semanas. A corto plazo, de lo que se trata es de mitigar los efectos de la pandemia, los más inmediatos, por decirlo de alguna manera, de volver a la situación de febrero. Y ahí es donde vemos que uno de los efectos, por ejemplo, uno de los impactos de estos meses de confinamiento ha podido repercutir precisamente en la imagen exterior también de España. Y ahí es donde tenemos también que actuar. Pero ojo, no confundir lo que es imagen como percepción coyuntural, contingente, algo pasajero, algo que tiene que ver con una gestión sanitaria, con el cierre de industrias, algo contingente, algo que es coyuntural,
con la imagen de competitividad de sectores dinámicos y de la industria realmente competitiva que tiene España y que se proyecta en el exterior, no ahora, sino desde hace tiempo, ¿no? Desde hace años, que es innovadora, que incorpora tecnología y que va abriéndose acceso a los mercados. Sin duda alguna tenemos que actuar sobre esta segunda, porque es la que supone un valor añadido realmente para nuestro sector exterior. Desde ICEX lanzamos campañas en las próximas semanas y meses. Bueno, acabamos de firmar una muy importante para productos del agro español en su acceso, por ejemplo, a Canadá, muy ambiciosa este mes, pero vamos a lanzar otra todavía mucho más ambiciosa de 4 millones junto con el Ministerio de Agricultura en el mes de julio para productos alimentarios españoles que además son también uno de los sectores ganadores. Y no lo digo desde un punto de vista triunfalista, porque realmente también ha sido afectado en la pandemia, pero es uno de los sectores que realmente mejor ha resistido a la pandemia y que ha seguido exportando además a buen ritmo y no digamos ya en el mercado chino, ¿no? Durante los meses de confinamiento. Entonces, proyectando también esa imagen, esa competitividad y sobre todo esa imagen de producto de calidad. Eso por lo que se refiere a todo lo que debemos hacer y, como digo, esto desde una agenda público-privada, porque de nuestros principales socios del mundo privado nos trasladan efectivamente la necesidad de volcarnos en esas campañas, en esa promoción, ¿no? de la industria española. Por lo demás, decir que dentro del plan ya más a medio plazo y de las medidas que se van a enmarcar ya en el plan para 2021-2022, pero que comenzaremos a ejecutar en el segundo semestre de este año, algo muy importante, que es la coherencia de la política industrial y la política comercial. Y esto, que es evidente, quiere decir que es algo muy obvio, es algo que no siempre hemos sabido hacer también en España, pero que yo creo que ahora mismo va perfectamente alineado con lo que pretenden hacer también desde la Unión Europea, la Comisión, en cuanto a su política comercial. Y cuando hablábamos de la autonomía estratégica abierta, precisamente nos referimos a eso, es decir, cómo garantizar desde la política comercial basada en reglas, o sea, de apertura económica basada en reglas, que repercute también en beneficio de nuestro propio tejido productivo, ¿no? Que somos más autónomos aun con un comercio abierto. Entonces, debemos también en nuestro plan de acción asegurarnos de que hay una política industrial y una política comercial absolutamente coherentes. Trabajamos mucho de la mano de la Secretaría de Estado de Comercio con la Secretaría General de Industria porque queremos que la industria gane peso, porque es fundamental para el crecimiento económico español y para la creación de empleo. Debemos garantizar que es una industria innovadora, que es una industria que incorpora tecnologías y que atrae inversión. Y como aquí también desde la Secretaría de Estado de Comercio, además del comercio, nos ocupamos de la atracción de inversiones, ahí donde estamos incidiendo, cómo atraer esa inversión que es productiva y que es la inversión correcta, digamos, para generar ese mayor dinamismo de nuestra industria y una mayor creación de empleo. Y eso ahora, en estos meses de recuperación económica que nos esperan, pensamos que es una línea de acción de política exterior que es fundamental. De acuerdo. También han llegado varias preguntas sobre los tratados comerciales, tanto los que están firmados como los que deben de confirmarse. Por un lado, Gabriel Trenzado preguntaba cuándo se podía saber los periodos de carencia por tipo de producto en el acuerdo Mercosur. Y sobre el acuerdo de Mercosur también teníamos otra pregunta de José Moratal, de cómo afectaba a los cítricos europeos y a la industria de los zumos, si habían tenido en cuenta este punto. Perdón, no entendí la primera parte de la pregunta. ¿Puedo responder? Sí, los zumos no entendí, pero la primera parte del pregunta. Sí, la primera era los periodos de carencia por tipo de producto en el texto del Mercosur. ¿Cuándo se van a saber los detalles en el acuerdo? Bueno, por un lado, ya se sabe la mayor parte del acuerdo. Todos los textos han sido publicados desde ya hace un año, y también al momento de la conclusión política que se hizo en junio del año pasado, publicamos un fact sheet
que recopiló todos los resultados importantes tanto para bienes, tiempos de transición o desmantelamiento arancelaria y los varios grupos. Todavía estamos finalizando el trabajo de peine fino sobre los cronogramas para bienes, servicios y compras públicas. Pero una vez que hemos acabado este trabajo con Mercosur, lo vamos a publicar en línea recta con el compromiso de asegurar un máximo nivel de transparencia en todo lo que son las negociaciones europeas. Pero quizá más en concreto, los tiempos de transición de Mercosur han sido... fue un tema difícil. Mercosur quería tiempos de transición o de desmantelamiento arancelaria muy larga, pero hemos asegurado una situación en la cual todos los tiempos de transición se van a hacer con no más de 15 años, y con la gran mayoría de los productos liberalizados dentro de 10 años. Solamente un par de sectores, sobre todo en automotriz o en maquinaria, están sujetos a desmantelamiento arancelario de 15 años. Y importante que todos estos procesos son, ¿cómo se dice? Empiezan a partir de la entrada en vigor, ¿no? Así que si tenemos, digamos, 35% de arancel, por ejemplo, es el caso de zapatos o artículos de cuero, que han sido liberalizados en procesos de 10 años, bueno, a partir de la entrada en vigor van a contar estos aranceles en partes iguales en 10 años, ¿no? 3 por 5%, 3.5%, 3% por 5. Mercosur quería lo que se llama un backloading, quería nada durante 9 años y entonces después un Big Bang. Nosotros quisimos asegurar que las exportaciones europeas iban a aprovechar esto desde el primer día. Y son unas ganancias, se ahorra mucho dinero. Al final del periodo de transición se ahorra 4.000 millones de euros en aranceles pagados por exportadores europeos cada año en Mercosur. El tema del zumo, yo sé que es un punto sensible para España, pero es claro que el punto, por ejemplo, del zumo de naranja era un punto muy importante para Brasil en esta negociación. Está liberalizado con un tiempo de transición, no me acuerdo si es exactamente el tiempo de transición, pero lo hemos tenido que liberalizar. Ha sido posible proteger algunos productos muy sensibles europeos en esta negociación de la liberalización, por ejemplo, carne de vaca, la carne porcina, el pollo, también el azúcar, el etanol, pero algunos productos sí han sido liberalizados y también que han sido quizás difíciles para España, otro producto más difícil para Francia, otro producto, bueno, ustedes pueden pensar que toda concesión de carne bovina, por ejemplo, ha sido muy complicado para Irlanda, pero en ninguna negociación uno tiene que llevar algo a la mesa que tiene valor real para la otra parte. Si no, usted no va a obtener que la otra parte también ofrece algo de valor para nosotros. Y esto es un acuerdo que sí nos va a beneficiar en muchos sentidos. En bienes, en servicios, en compras públicas y en mejores reglas para el comercio.
Si permites, Javier, simplemente añadir que había otra pregunta sobre arroz europeo. Simplemente mencionar en lo que ha dicho ya Matías, la cuota que se ha dado al arroz, por ejemplo, en el acuerdo con Mercosur son 60.000 toneladas, cuando hoy importamos desde Mercosur ya 100.000 toneladas y el consumo en Europa son 2,7 millones de toneladas. También es otro tipo de arroz, ¿no? En Mercosur se produce indica arroz y no lo que hacemos sobre todo aquí, el japónica, y el 80% del indica arroz en Europa se importa de todos modos, con lo cual ahí sí hay apertura, hay una cuota importante pero reducida, y también el tiempo de transición en arroces, aquí lo veo, es de 5 años. Solo para dar otro ejemplo de un producto agroalimentario donde sí hemos hecho una cierta apertura, pero dentro de algo que nos pareció razonable y en un segmento del arroz que, donde las importaciones europeas de todos modos son del 80%. No sé si Xena no tiene nada que añadir, ¿no? Bueno, no, aquí en este punto respecto a los cítricos hay que decir que bueno, en el caso de Brasil, gran productor, exportador de cítricos, pero fundamentalmente productor y exportador de zumos, efectivamente, en caso de las naranjas, por ejemplo, se encuentra, digamos, desestacionalizado o en una estacionalidad diferente y complementaria a la de la Unión Europea, lo cual también, bueno, es un elemento importante a tener en cuenta. Y también destacar que, lógicamente, existen medidas de defensa comercial que, en su caso, ¿no?, ante bueno, pues un incremento injustificado que pudiera alterar realmente el mercado, la producción de los cítricos también en la Unión Europea y en España, tenemos, por supuesto, la posibilidad siempre del instrumento del mecanismo de la salvaguardia para este producto, como para cualquier otro que pueda ser afectado por la importación masiva, ¿no?, y dañina, perjudicial, de otros, procedente de otros países. Y en el caso de los cítricos no es una excepción. De acuerdo. También pregunta Cristina Monge, secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios de Plástico, ¿qué papel tendrá el comercio de proximidad, que tan en boga con el coronavirus, y cómo será compatible con el comercio internacional? No sé cómo veis esta aproximación. Bueno, aquí hay que decir que las nuevas tendencias de comercio en general, los nuevos hábitos de consumo, lo que lógicamente reflejan es una mayor penetración de la tecnología en general y de la digitalización, que en los meses además que acabamos de vivir esto se potencia y que ya nosotros observamos en España pues un crecimiento del comercio electrónico, del comercio online, que venía registrando tasas de 2 dígitos en los últimos años, y claro que lógicamente en los meses de confinamiento pues todavía se ha acelerado más. Esto tiene como consecuencia que realmente el comercio interior, incluso el comercio de proximidad, tiene la posibilidad ahora y la necesidad también, ¿no?, de adaptarse y tender a la omnicanalidad, es decir, siendo tan importante como es el comercio de proximidad, que da vida a las ciudades, que vertebra el territorio, que es importante desde el punto de vista cuantitativo, pero cualitativo también, con la digitalización y estos nuevos hábitos de consumo, debe tender a la omnicanalidad, y eso hace también que prácticamente desde el principio pueda plantearse también una estrategia internacional. Es lo que permite el comercio online, ¿no?, y los grandes marketplaces y las plataformas de comercio, y es que los negocios, pues desde un estadio muy inicial de su crecimiento, tienen la internacionalización prácticamente al alcance de las manos, aunque sea en menor escala. Yo pienso que en ese sentido el comercio digital no destruye el comercio de proximidad, sino que lo refuerza, que lo moderniza, que es perfectamente compatible el mantenimiento del comercio físico con el comercio online, y que es una oportunidad, que debe ser visto como una oportunidad. Sobre los plásticos, nosotros estamos muy atentos a cualquier reforma
que tiene lugar de la legislación en España respecto al uso de plásticos, las bolsas, por ejemplo, en el comercio de proximidad. Son normativas que provienen además de la Unión Europea, que tienen mucho que ver con las preocupaciones medioambientales de la Unión Europea. Desde la Secretaría de Estado de Comercio lo que hacemos es analizar el impacto que pueda tener en los negocios. Pero tengo que decir también en este punto que asociaciones del sector nos trasladan un compromiso muy grande con la sostenibilidad, y que las asociaciones de supermercados demuestran ya desde hace tiempo, y no es algo absolutamente reciente, sino ya de los últimos años, interiorizan ya en sus políticas lo que es la economía circular, y por tanto las nuevas tendencias también políticas, exigencias respecto al uso de los plásticos, y tienen a la sostenibilidad como, digamos, una línea transversal de las medidas, ¿no? Yo creo que nuestro sector de comercio interior, de comercio minorista, está muy comprometido también con la sostenibilidad. De acuerdo. Yo quise, si podría, solamente agrego dos temas. Yo pienso, son temas muy importantes. Es claro que vamos a ver cambios si se compran las cosas de manera más próxima, pero nosotros vamos a seguir necesitando, como yo dije en mi intervención, de importar mucho. Somos productores de productos que incluyen el cacao. No crece el cacao en la Unión Europea. El café tampoco. Si queremos continuar a tener una producción de animales en la Unión Europea, tenemos que seguir importando soja. Esto hay que tomar en cuenta, yo pienso. El segundo punto es que los acuerdos comerciales de ninguna manera disminuyen nuestra capacidad de tomar medidas para proteger el medio ambiente o para proteger al consumidor. Más bien lo contrario. Si vemos otra vez el ejemplo del acuerdo con Mercosur, en el acuerdo de Mercosur es la primera vez que hemos obtenido con un gran exportador de productos alimenticios una referencia directa a la capacidad de cada país de pasar su legislación sobre el principio de precaución. Para nosotros es otro tema, otro logro importante. De acuerdo. Preguntaba la compañera Clara Fajardo de la política online por qué no se impone la producción de material biodegradable. Porque no se impone la medida de... Entiendo porque no se obliga, ¿no?, a producir más este tipo de material. Bueno, yo pienso que es una pero Ana puede agregar, ¿no? Pero la posibilidad de fomentar o impulsar o poner restricciones, por ejemplo, en el uso de bolsas plásticas, que ya que hemos visto en varios países de Europa, no está de ninguna manera afectada. Esto sí, imponer estas normas, imponer esas reglas, esto sigue siendo una elección nacional, tanto que sea no discriminatoria. Hay un espacio enorme para imponer y reforzar la protección medioambiental. De acuerdo. Luego teníamos, aunque ya estamos al borde del tiempo, pero bueno, teníamos aquí una pregunta directa que quería hacer Roberto Carlos. Si quiere intervenir, activa el micrófono y puede realizar la pregunta. Gracias, muy amable. Aprovechando este acuerdo con Mercosur, ¿no? Estratégicamente, el análisis de poder establecer a Canarias como un hub de logística para la distribución de alimentos y al resto de Europa y hoy a
a Gran Bretaña. ¿Cómo se analiza eso hoy? Hola, Roberto Carlos. Sí. Bueno, yo creo que nosotros intentamos, o sea, España tiene todas las condiciones, desde luego, para ser un hub, una plataforma logística con toda la región iberoamericana. Y desde la Unión Europea, no solo por la presencia de las empresas españolas ya en la región iberoamericana, sino también por su fantástica posición desde el punto de vista logístico y del transporte, ¿no? En el caso de Iberoamérica es muy claro, pero también en el caso del Magreb es así, en el caso de África también, del África subsahariana, y yo creo que es precisamente ahí donde también Canarias puede jugar un papel fundamental, que es en el comercio de España con África, pero también de la Unión Europea con África. En ese sentido hay bueno, un comité creado conjuntamente con miembros del gobierno canario y miembros también del gobierno español, creado hace años, que se modernizó hace exactamente 15 meses, a principios del año 2019, que busca precisamente reforzar el papel de las Islas Canarias en el sector exterior, en la internacionalización de la economía española, pero donde el foco se pone fundamentalmente en ese hub y en ese papel importante, fundamental, que es que puede jugar Canarias como en una posición, digamos, de ventaja, como elemento diferenciador en el comercio, fundamentalmente con África. Muy bien, muy amable, muchas gracias. De acuerdo. Y ya, bueno, ya vamos a acabar con la última, porque ya estamos fuera de hora. Tenemos una pregunta de Teresa Carreras, de Convidat, que ha levantado la mano. Puedes activar el micrófono y realizarla. Sí, gracias por organizar el acto, muy interesante. No he oído de la explicación de la secretaria de Estado, que ha hablado de comercio naturalmente, ninguna relación a la protección de los derechos del consumidor. El señor Jorgensen ha hecho ahora últimamente una breve referencia. Me gustaría saber realmente en qué sitio quedan los derechos del consumidor. Muchas gracias, Teresa Carreras. Bueno, perdona, Matías, comienza tú. Sigue, por favor, sigue. No, bueno, es decir, lógicamente los derechos del consumidor también es una clave fundamental en todas las preocupaciones de política comercial de la Unión Europea. Cuando hablamos del Trade for All o del comercio inclusivo, del comercio para todos, nos referimos precisamente no solo a las empresas que exportan, que importan, sino y a la industria, lógicamente, que se nutre y que se alimenta y beneficia de esto, sino a los trabajadores y también a los consumidores. La política comercial tiene que buscar proveer un amplio abanico de bienes, garantizar la competencia también en el mercado para que los consumidores europeos tengan acceso a todos los productos y servicios esenciales y no esenciales a precios competitivos y de gran calidad. Y por otra parte, yo creo que ningún bloque como la Unión Europea tiene tan desarrollada una legislación interna en el mercado interior de protección de los derechos de los consumidores, de forma que tanto en lo que se produce dentro de la Unión Europea como en lo que se importa de fuera viene garantizado siempre con la máxima calidad. Yo creo que los estándares precisamente de política comercial y de importación, los que llamamos los reglamentos técnicos, garantizan que todo lo que entra en el mercado interior cumple las exigencias más elevadas, diría, a nivel internacional. Muy bien. Pues no sé si queréis responder, Matías. Que quería aquí ampliar. No, unas frases claves, unas palabras claves en esto. Nosotros guardamos y conservamos la autonomía total para proteger y establecer por ejemplo, las reglas o los límites para pesticidas, restos de pesticidas, etc., en los acuerdos. Las reglas
para la protección del consumidor de la Unión Europea no son negociables y nunca están sobre la mesa de negociación. Este es un punto muy importante y este es un punto que, por ejemplo, con Estados Unidos dificulta muchísimo la negociación por el tema de la carne con hormonas y por el tema de los pollos con chlorine, ¿no? Pero esto, los demás países lo entienden. Gracias. Es el principio de precaución que mencionaba antes Matías, que nos garantiza que ante la duda la Unión Europea siempre puede prohibir o excluir la importación de un producto que pueda generar algún tipo de controversia desde el punto de vista de salud, por ejemplo, ¿no? Y que está en nuestros acuerdos comerciales, forma parte de ellos y como dice Matías, es irrenunciable. Muy bien. Pues con esta respuesta ya damos por finalizado el turno de preguntas, que ha durado casi más que las intervenciones, lo cual es buena señal, quiere decir que el debate interesa. Y no sé si, Johan, quieres decir unas palabras. Sí, nada más que muchas gracias a todos los participantes por el debate interesante. Creo que han sido muchas preguntas muy pertinentes. Creo que también hemos podido debatir de un amplio abanico de temas, tanto acuerdos comerciales como temas geopolíticos, también nacionales españoles. Y mi agradecimiento grande a la Secretaria de Estado, Siana Méndez, por su tiempo, por la amabilidad de estar con nosotros, a Matías Jørgensen a Bruselas. Y repetiremos, estamos trabajando duro en conseguir que el comisario Hogan visite España, ojalá en septiembre, por lo menos de manera virtual, y a todos los asistentes, por supuesto, les haremos llegar una invitación para un acto público cuando este se celebra con nuestro comisario Hogan, ojalá en septiembre. Nada más de mi parte. Muchas gracias a todos y buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día.